Hola amigos, hoy estoy en la casa de Doña Quelita donde nos van a contar la hermosa historia de la estafeta postal que supo funcionar en el Rincón. Así que gracias Quelita por recibirnos a casa, un café espectacular, una tortita. Así que bueno, cuénteme qué es lo que era en ese momento trabajar y en qué año empezó a funcionar la estafeta. Bueno, comenzó a funcionar el 25 de noviembre Del 60, del no, 60, 1960. sí, 1960. ¿Cuántos años? Sí, ese año comencé yo a trabajar Ah, bien. y fue instalada también en ese tiempo. En ese tiempo. En ese tiempo. Bien. Y ¿Qué función cumplía en ese tiempo la estafeta? ¿Y trabajaba con el correo acá de San trabajaba con el Francisco? correo, sí, trabajaba con el correo de acá de San Francisco. Ajá, ajá, De acá de San Francisco me llevaba el transporte, el señor don Lázaro Estudío. ajá. Él me ¿Y llevaba en qué llevaba las cosas en el a año? caballo. A caballo en A esos años, caballo, qué sí, bárbaro. y cumplía con el horario de estar allá a la hora que se le decía, y más también yo cumplía con el horario de darle la correspondencia para que él viajara a San Francisco, Ah, claro, para que allá en San Francisco no le dijeran nada de que fue más tarde o que claro, fue, claro. qué sé yo, él cumplía, muy cumplidor. Claro. Bueno, Estamos hablando de un lugar casi 10 kilómetros del pueblo. 18 kilómetros. 18 kilómetros 18 desde San kilómetros, sí, de Francisco San en los Francisco. años 60 donde no Sí. había nada, era un No, 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 camino, no sí. existía el dique, No, no, nada, nada. no había nada. Lo único que existía era una mina Claro, que trabajaban gentes de San Luis. sí, Trabajaban gentes ahí. ajá, ajá. Sí, Que era la mina que trabajaban en el que Rincón. trabajaban en Rincón, sí. Ajá, Una mina que duró mucho tiempo, tuvo mucho trabajo la gente allá. ajá. Y el señor que era con eso era Expósito, que era de San Luis, a lo mejor. Ah, Sí, el señor Expósito. ajá, ajá. Sí, que trabajaba, él era el patrón de ahí. Claro, Y claro. los demás eran todos obreros. Bien. Pero todo bien, todo bien. Sí. Gente muy buena y todas esas cosas. ¿Y qué le iba a decir? Bueno, todo lo que era transporte era a caballo, en ese tiempo se hacía todo Sí, a era caballo. caballo, ¿Y caballo. qué llegaba en la estafeta? ¿Qué se recibía? ¿Carta, en Se encomienda? recibían cartas simples, Sí. se recibían certificadas, Ajá, se recibían esos paquetitos que vienen para la gente que tienen comercios, grandes comercios. ajá, Se ajá, recibían esos paquetitos, pero ajá. como ahí no existían comercio, Claro, claro. entonces a mí me mandaban sobres Ah, grandes, ajá, eran sobres marrones, claro, que bueno, cuando iba esa correspondencia así, yo tenía que ponerla en esos sobres y de mandarla de vuelta a la oficina de correo, claro. porque no había gente ahí, no Claro, claro. existía. Bueno, ¿y Así esa que carta que era para todos los vecinos de ahí del Rincón? Porque no, ¿no? era para la gente, la carta esa, Sí. bueno, la carta esa no, era para la gente que tenía negocios. Ah, Grandes negocios, si había un gran negocio, porque eso era para ellos. bien. Ahora no sé qué control les hacían en Claro, esas cartas, claro, no claro. sé, pero eso era la historia, Claro, claro, sí. claro. Y ¿Se bueno, sabe algo de las encomiendas, encomiendas también? Ah, mira. encomiendas también se Ajá, recibían las encomiendas y yo tampoco no me autorizaban a llevarla a domicilio. claro. La gente venía a buscar la correspondencia Ah, a casa, a mi ah, casa. ah. Llevaban la correspondencia y traían la correspondencia la traían el día que iba el cartero. Ah, claro. Claro. Ah, había un cartero que Sí, iba a buscar las cosas claro. que era de acá de San Sí, de Francisco. acá, el señor Ah, Estudillo. Él mira. iba a buscar la correspondencia. Así que él la llevaba y la traía. Qué bárbaro, qué Sí, bueno. y todo a caballo. Y Todo. cuando se le hacía tarde por cualquier cosa que no faltaba por ahí, que el caballo se le ponía rengo, que, bueno, cualquier cosita le pasaba al caballo. ¿Usted sabe cómo se mortificaba ese hombre? Claro, Se me mortificaba imagino. porque él quería ir a horario, Claro, porque los jefes le decían, salió a tal hora de acá y tiene que llegar a tal hora al rincón, eran 18 kilómetros, claro. Oh, ¿qué le parece? y tenía que andar. Claro, claro. Son 18 de ida y Y 18 de 18 de vuelta. vuelta, Había que sí, volver de porque vuelta, de ¿no? vuelta, sí. Qué Los bárbaro. caballitos de él, sabía tener unos caballitos lindísimos, pero Claro. claro, los animalitos había que darles de Y él era comer. también un empleado más del correo. Bueno, Mm, otro empleado más. claro. Bueno, cuando él dejó de hacer ese tramo,
Después entró, bueno, de acá de San Francisco era un señor Oviedo, que Sí, todavía vive, el sí. señor está acá. Ajá, ajá. Bueno, otro que era, este era de acá de San Francisco también, era Vega, un Bien. señor Vega, Que también hacía también, todos haciendo el también mismo el trabajo de mismo llevar a trabajo, el caballo mismo las cosas. trabajo. Ajá, Bueno, después otro chico que estaba acá, que era Jofré, ajá. también lo hizo también el transporte. Qué bárbaro, Y claro. después que no otro más lo hizo, bueno, Después hoy yo escuché algo que hubo una persona fallecida que lo agarró una tormenta, puede ser que sabían de ahí del Rincón, viajaba para la Carolina, que llevaba sobre, carta no, y tuvo un accidente, algo así que escuché. no. ¿No? Por lo menos de mi estafeta nunca pasó eso. Ah, bien. Y nunca pasó eso para yo dar correspondencia para que lo llevara a la sierra. Ah, Sí, ajá. no, Ajá. eso nunca pasó. ¿Y se llevaba cosas ahí a Carolina? No. No. Si se recibía Era ahí al nada más Rincón. que ahí en el tramo del rincón. Claro, Todo claro, lo que se hacía en el tramo del rincón. claro. Así que qué ¿Vio? lindo. ¿Y en qué Sí, año sí. deja de funcionar Bueno, y así como usted me está preguntando, como ser de toda la gente que hizo el transporte, porque hizo Sí. muchísima gente el transporte. Ah, mira. De allá Mira. del Rincón Sí. fue Ubaldo Pedernera, fue la hermana de él, también Ah, lo el hizo, Osvaldito. a caballo, Sí. también lo Ah, hizo un poquito tiempo. está bien. Duraban poco por Claro, el trajín. claro, me Bueno, imagino. y después lo hizo Abel Garro, Ah, el Abel, amigo Abel, Abel mira Garro. Abel, está bien. Bueno, Está bien. después este chico entró a la policía. Claro. Bueno, Ajá, entonces después de hacer el transporte. Pero lo hacía el hermano, que era ajá. el Tino Garro, que usted lo conoce, Ah, Agustín. el Tino, puf, amigo, sí, Bueno, muy amigo también. Mirá, no me también, ha contado eso el Tino, mirá cómo bueno, se va una. también entró al correo, también un poco tiempo, Ajá, pero lo hicieron toda esa gente. claro, había que Sí. andar hasta allá. Después otro muchacho, Agustín Jofré, que también era de allá, Ajá, también lo hizo. qué Esos carteros yo tuve todo, pero todos buenos. Algunos lo hacían por poco tiempo, pero toda gente buena, bien honrados, de claro, traer la correspondencia como tenía que ser. claro, Y yo les daba de acá también la correspondencia como tenía que ir, claro, bien cuidada, que no se ajeara claro. y todas esas cosas. Qué bárbaro, en el Sí, lugar eso ese, se hizo, todas esas cosas así. qué bárbaro. Pero gracias a Dios siempre trabajamos bien, Bien, no trabajamos con qué bárbaro, qué problemas. lindo, qué Sí, lindo. ¿Y en sí. qué año termina eso de funcionar? ¿En qué año se cierra? Se cierra eso Sí, y no sé las estafetas hoy día qué pasa. claro, Yo creo que no, porque cuando yo dejé de trabajar en la estafeta, sí, y le digo otra, sí, cuando a mí me dieron, porque yo comencé a hacer los trámites para hablar con el gremio de San Luis, sí, para que yo pudiera venirme acá, claro, me podían trasladar acá, porque ajá, yo también hice un curso en el correo en San Luis, claro, para yo entrar a la estafeta, ajá, para enseñarme todo lo que había, lo que se necesitaba en el correo, las cosas que tenía que hacer, cómo era porque el correo es lindo, pero hay muchas cosas que claro, son sí, cosas que sí, uno sí. las tiene que, Sí, aparte la la responsabilidad, responsabilidad que hay teníamos. que llegar una carta, tiene que llegar hasta Bueno, el día de y hoy. sí. Y después cuando ya quedó el correo que ya me dieron el traslado, Ajá, hicieron el traslado acá, que sí me trasladaban porque yo no tenía problema. claro, Me trasladaron acá porque pedí el traslado yo. Todavía siento haber perdido el traslado. ah, Pero ¿sabe qué? Lo hice con mucha necesidad, ya, por razones de esta causa. Yo tenía a mi hija en la escuela acá. claro, Bueno, y eso y después la casa que me la había dado el gobierno. claro, Entonces yo no la podía evitar claro, y pensaba que podía pasar algo con la casa, de no habitarla. claro, Bueno, entonces yo por eso pedí el traslado. Y me lo ah, dio. Y yo fui, le hablé al gremio que yo necesitaba eso, me lo podían dar, qué sé yo. Y después de allá vino la claro. contestación acá al correo. Y un día me llegó la citación allá. Que sí, que habían integrado el correo Y allá a ahí donde trabajar allá. se pierde lo que es la estafeta en el Claro, rincón, o sea, deja de entonces ya la funcionar. estafeta ya había quedado de para. Claro, Ya no podía. Entonces ya me dijeron que el correo ya no iba a ir más, claro, porque yo ya me venía para San Francisco. claro, Yo ahora tenía que
que dar un paso más, Claro, claro. más arreglado, ¿vio? Sí, Porque sí, yo sí, tenía sí. que hacer eso. Sí. Entonces, para que el correo no se fuera ahí nomás, porque yo tenía que cerrar. Sí. Entonces mi marido me dijo, no, déjame, yo voy a hacer un mes más. Ah, mire usted. Mi marido. Ajá. Y lo hizo él, lo Ah, hizo como 2 meses. ajá. Lo hizo gratuita, sigue gratuita. Claro. Y todos los que fueron gratuitas. Yo creo que a ninguno le pagaron, no sé. Mire, qué va, qué Bueno, bueno. y también le digo otra, que yo cuando entré a trabajar el correo, lo hice gratuita. Lo hice como 2 años gratuita. Ajá. Y no me pagaban. Ajá. Y bueno, y después con el tiempo vieron lo que pasaba, fue un inspector. Estaba muy contento lo que yo había trabajado, como trabajaba yo, que no había problemas en el correo acá, Claro. que me conocían todos, que yo trabajaba Claro. bien. Entonces me Pudo quedar ahí efectivo en el pedí efectiva y me comenzaron a pagar. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad es, debe haber millones de anécdotas, historias ahí en esos lugares, porque estamos hablando de un lugar, bueno, ahora con el tema de la tecnología, ya lo que es la carta, el sobre, Sí, eso sí. es terrible No, ahora. eso ya se terminó. Ya se va terminando, Sí, así no, que eso se va terminando. es muy Sí, lindo, sí. es muy lindo contar así historias Claro. de lo que era antiguamente, Lo que ¿no? era Lo que era una antiguamente, carta, sí. mandar una carta y demoraba una semana en Una llegar. semana, sí, Así sí. que uno quería mandar un mensaje y a la Igual, semana igual, recién se sí, enteraba, sí, así sí, que sí. qué lindo, lindo. Y cuando venía alguna carta, como ser en el correo allá en la estafeta, alguna correspondencia que no pertenecía, porque a veces se equivocaban también Claro, y me mandaban cartas que no pertenecían. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Eso me lo dijeron en el San Luis, ajá, lo que yo tenía que hacer. ajá, Esos sobres me los mandaban, yo a veces ni los necesitaba. ¿Por qué? Porque no tenía por qué claro, ocuparlos. claro, Entonces, esas cartas que habían como ser de un día para otro, como ujú, ser, venía el transportista ahora y yo las cartas esas, yo las guardaba y las guardaba hasta el otro día que viniera el claro, claro. transportista. ¿Y el transportista era todos los días? No, Ah, él iba los días martes y los viernes. martes y viernes, claro, Martes y viernes. claro, porque todos los días ir a Sí, caballo, dice, no, 36 pobrecito, se kilómetros, mataban. claro, claro, Y bueno, y esa ¿y si correspondencia, llovía? y tenían que hacerlo. Así que con Tenían que lluvia, hacerlo. todo, qué bárbaro, Tenían que hacerlo. Yo me lo que era acuerdo esos tiempos. de don Lázaro Astudillo, no sé si lo Claro, conoció, sí, Chalito Astudillo. sí, sí, sí. Ay, ese hombre fue, qué sé yo, no tenía miedo a las tormentas, no tenía Claro, porque miedo a un la día de lluvia. frío, un día No, nevando, sabía ir, mira, en sí, esos se caminos, me bajaba, qué imagino, sé que yo, qué va. mal se Ah, bajaba de ahí del caballo. Y sabe que mi mamá la sabía esperar, venga, pase para acá, pase para acá. claro, un Me traje cafecito el caliente, un cafecito locrito, calentito, algo, porque sí. si Y no, se quedaba muchas veces, él lo hacía como ser a las 8 de la mañana, sabía estar en casa. que ¿Sabe salía a las qué 4 de hora la mañana, salía de acá? Porque claro, tenía que venir a sacar la correspondencia del correo. claro, Así que él galopaba, claro, dice. claro, Galopaba todo el camino, dice, para poder llegar allá. Y él le qué sabía decir, bárbaro, no se haga problema, llegue acá aunque llegue unos minutos antes o claro. después, no se Claro, haga problema. claro, pues tenía que llegar a las 8 de la mañana A y las decir que a 8 de las la 4 de la mañana. mañana, 3 y media, Claro, estaba sí, saliendo de sí, acá del sí, pueblo, sí, 3 horas sí. fácil Y en después caballo. un día yo fui al correo y hablé con el jefe, que no era de acá, el jefe era peruano, Ajá. Félix Marco. Ah, Usted mire. lo conoció, lo haber conocido, No, que era no, un no. peruano. Ah, no, no, no. Bueno, y yo hablé con él y le pregunté, le dije yo que por qué no le cambiaban un poquito el horario, Claro, no, porque no, no. andaba muy agitado ese hombre. Y nunca se hizo, después, esto estábamos comentando en esos años, pero después hubo algún transporte de motor, en auto, camionetas, No, algo. no, nada. Nunca hubo Se levantó la estafeta y se siguió haciendo caballo. no, se levantó la estafeta Sí. y no hubo más estafeta. Por No. eso, pero hasta que se Ah, levantó la estafeta, siempre se hizo a caballo. siempre se hizo a El caballo, correo sí, a caballo. a Qué caballo, bárbaro, sí. qué bárbaro. Siempre, Dice que sí. nunca hubo un transporte, porque estamos Sí. hablando en el año 80, Sí. 70 ya había. Transporte de ir un auto. ¿Sabe que sabía ir también de acá con transporte? Que lo que dijo usted el auto era Javi, pobrecito, que murió hace poco. Ah, el Javier. Javier, sí, El Javier sabía ir con la señora en el auto. Ah, bien. Porque ellos tenían auto, yo, pero los demás no tenían auto. Ah, Él hacía el transporte también, lo hacía igual. Yo me parece que lo hacía los días sábados.
Ah, Yo bien. creo que sí lo Claro, hacían de claro, porque esa ya en hora, el sí, sí. 70 había autos, Claro, en el sí, sí. 60, ¿no? Sí, en Pero ese tiempo, el sí. tema era la zona, el lugar, los El caminos, lugar, lo que tiene que haber sí, sido, me no. imagino, me imagino. Era